Bienvenidos al curso de materiales sostenibles. Hoy vamos a hablar sobre la legislación en la construcción sostenible. Aquí tenemos señales de advertencia relacionadas con los materiales. Cuando estamos trabajando con materiales, tenemos que saber cuáles son las fuentes de dichos materiales y si los materiales tienen un uso restringido o no. Desde el punto de vista de los materiales, se han hecho diferentes tipos de investigación con relación al impacto que tiene sobre el medio ambiente. Pero digamos que las investigaciones a nivel mundial se han enfocado a cómo afecta la actividad humana al medio ambiente en general. En la siguiente tabla vamos a ver 9 documentos que tuvieron una profunda influencia en el pensamiento actual que hay sobre este aspecto. Las publicaciones que cubren cerca de 50 años han cambiado la respuesta de la industria al problema de la contaminación. En 1962 se hizo una examinación meticulosa de las consecuencias del uso del pesticida DDT y el impacto en la tecnología y en el medio ambiente, lo que se denominó la primavera silenciosa. En el 72, en el Club de Roma, se habló acerca de los límites del crecimiento. Aquí se está haciendo ya referencia al crecimiento de la población que lleva consigo el crecimiento del uso de recursos naturales y a su vez disminución de fuentes. El informe que provocó la primera secuencia de debates en el siglo XX de los últimos límites de la disminución de fuentes, como decía. En el 72 se realizó una cumbre en Estocolmo, llamada la Cumbre de la Tierra, que fue la primera conferencia convocada por las Naciones Unidas para discutir el impacto de la tecnología en el medio ambiente. En 1987 se realizó un informe conocido como el informe Brundtland, en el que se definió el principio de sostenibilidad, y a partir de este año ya se empezó a aplicar lo que era el concepto de sostenibilidad. El informe era llamado Nuestro Futuro Común. Ese mismo año se realizó un protocolo en Montreal que pidió la disminución de los químicos que disminuyen el ozono en la estratosfera. Estamos hablando de químicos como los CFC. En 1992 se realizó la Declaración de Río, donde se declaraban los principios de sostenibilidad construida con base en la Cumbre de Estocolmo. En 1988 se realizó el Protocolo de Kioto, que fue un tratado internacional para reducir la emisión de gases, los cuales, a través del efecto invernadero, causaban el cambio climático. Algo que estuvo mucho tiempo en debate sobre las consecuencias y la relación directa de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global de la Tierra. En el 2001 se hizo la Convención de Estocolmo y fue la primera de una serie de encuentros recurrentes para acordar una agenda para el control y disminución de los contaminantes orgánicos persistentes, en inglés POPs. Bueno, ya en 2007 se realizó un informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental en el Cambio del Clima, que establece más allá de cualquier duda razonable la relación directa entre el carbono o la huella de carbono de la atmósfera y el cambio climático. Bueno, entonces la fase de la industria con relación al problema de la contaminación ha pasado por diferentes facetas, dependiendo también del tipo de industria. Una fase común es ignorar el problema, pretender que no está. Otra es diluirlo, alejarlo del océano. Otra fase involucra lo que es arreglarlo con la menor interrupción de la producción como sea posible, es decir, intervenir ya algo que está produciendo contaminación. Y una fase más adecuada sería prevenirlo, la primera aparición del diseño para el medio ambiente, es decir, desde el momento en que se diseñan los materiales o las aplicaciones, pensar cómo afectará directamente nuestro entorno. El objetivo de la sostenibilidad es buscar formas de establecer entonces un equilibrio con el medio ambiente, la fase en la que estamos actualmente. Algunos compuestos son restringidos y materiales, como lo decíamos al inicio. Por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, por sus siglas en inglés VOCs, son sustancias químicas que contienen carbono y se convierten fácilmente en vapor o gas. Son liberados por combustibles como la gasolina, la madera, carbón, gas natural, disolventes como el benceno, tolueno, etc. Todo este tipo de químicos va liberando este compuesto a la atmósfera y este compuesto va posteriormente generar problemas
de salud y también problemas de deterioro sobre los materiales. Los compuestos orgánicos entonces los vemos acá, donde las principales fuentes son los vehículos a motor y las industrias, y aquí en menor medida los solventes. En cuanto a los metales restringidos son aquellos tóxicos, como por ejemplo lo que es el asbesto, que se ha utilizado tradicionalmente en aislamiento térmico y eléctrico y refuerzo de paneles. En la actualidad se prohíbe el uso del asbesto y se utilizan pues alternativas más amigables con el medio ambiente. Otro metal tóxico es el antimonio, que se ha utilizado en pigmentos en vidrios y cojinetes. También los compuestos de cromo, que se han utilizado en pigmentos en vidrios y cerámicos, y en algunos casos en pinturas, en las cuales se podría generar un ion llamado el cromo hexavalente, cual se ha encontrado que puede producir enfermedades. Bueno, también tenemos el plomo y sus compuestos, como por ejemplo que se utilizan en las baterías y en las soldaduras, que en las soldaduras se utiliza normalmente aleaciones de plomo o estaño. También el mercurio, que se utiliza en equipos de control, y materiales radioactivos, ya utilizados por ejemplo en lo que es en la ciencia de los materiales, en la medicina, entre otros campos. Ya hablando de los estándares que manejan la sostenibilidad, tenemos que hablar de la ISO 14000, la cual define una familia de normas para el manejo del medio ambiente, que tiene los documentos de referencia para manejo de sistemas ambientales, ecoetiquetado, análisis de ciclos de vida, que es la 10.040 y 10.044, auditoría ambiental y la evaluación del desempeño ambiental. Parte de los conceptos manejados en este estándar se van a ver en la segunda parte de la línea de profundización con los análisis de ciclos de vida. El peso que la legislación ubica en las industrias de materiales y manufactura son considerables. Pues las industrias deben documentar el uso de cualquiera de los 30.000 reactivos listados allí, deben analizar el uso de materiales y energía en todos los productos y deben encontrar sustitutos de los VOCs y otras sustancias restringidas. A partir de todas estas cumbres y los informes que se han generado a nivel mundial, se han gestado diferentes tipos de sellos ambientales, los cuales tienen pues como objetivo realizar o promover el uso de construcción sostenible desde el punto de vista de la selección de materiales, del tipo de energía que se utiliza y el manejo de los residuos, por ejemplo. Los más comunes son entonces los que vemos acá en esta gráfica, con los sellos, por ejemplo, el BREEAM, que es británico. Tenemos el sello LEED, que es el más conocido para nosotros aquí en Colombia, el sello americano. Y también hay otros sellos, por ejemplo, en Alemania, como el DGNB, entre otros. En Colombia se está trabajando en el sello colombiano desde el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Bueno, el BREEAM fue creado en 1990 por el Building Research Establishment BREE del Reino Unido. Fue el primer sello de certificación desarrollado después del Protocolo de Kioto y mide la sostenibilidad de distintos tipos de edificaciones nuevas y existentes y se enfoca en los impactos de las edificaciones y el entorno. ¿Quieren ver más información? Pueden ingresar a la página oficial. Bueno, el sello LEED, que hace referencia a una certificación de liderazgo en energía y diseño medioambiental, es un sello desarrollado en 1993 por el Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible, el USGBC. Se enfoca en el desempeño del edificio y tiene versiones para construcciones nuevas y existentes. Y esta sería la página oficial. En este caso ya se aplica también algo importante en cuanto a la sostenibilidad, que es el desempeño del edificio. Es decir, es importante que en una edificación se puedan medir las cosas, el medir el consumos de energía, consumos de agua, liberaciones de contaminantes, entre otros factores. En Colombia se está trabajando en el SAC-ES desde el 2010 con una formulación del sello colombiano para edificaciones sostenibles, con el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el ICONTEC. Se enfoca en establecer los lineamientos para el diseño y construcción de edificaciones. Y esta sería la página principal del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible,
en los cuales pueden encontrar información acerca del sello colombiano, además de publicaciones y eventos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, a partir del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible se obtuvo esta información. Aquí tenemos, por ejemplo, los proyectos registrados y certificados LEED en el mundo. Estos datos fueron tomados a 2014. En él vemos una distribución a nivel mundial, donde, por ejemplo, en América Latina, el país que más lidera los proyectos registrados y certificados en LEED sería Brasil. Segundo tenemos acá Chile y Colombia entraría ahí en un tercer lugar. Mientras que, de acuerdo a los proyectos registrados, vemos que Brasil, como lo decíamos, en primer lugar, Colombia ocupa el cuarto lugar pues, en América Latina. Y si lo vemos desde el punto de vista de proyectos ya certificados, es decir, que ya les dieron el sello directamente, tenemos de nuevo pues, a Brasil como el principal país y Colombia en ese entonces tenía 40 proyectos ya certificados, que obviamente pues, en la actualidad ya se aumentó ese dato. Bueno, pero ¿qué evalúa el LEED? El LEED evalúa sitios sostenibles, que hace referencia a cómo es el sitio, la ubicación, si tiene, por ejemplo, acceso fácil para el transporte público, que la idea es que se promueva el uso del transporte público y también, por ejemplo, promover el uso de parqueaderos, sistemas alternativos de transporte, entre otros. También evalúa la eficiencia en el manejo del agua. Aquí hace referencia a, por ejemplo, si en la edificación se hace recolección de aguas lluvias con el fin de usarlas en otro proceso. O, por ejemplo, cómo se trata el agua ya contaminada. En energía de atmósfera hace referencia a las fuentes de energía, obviamente dando prioridad a edificaciones que utilizan energía renovable como la energía solar, eólica, entre otras, y en algunos casos también hacerlo de forma híbrida, utilizar pues energía renovable con energía no renovable, y también el contacto pues con la atmósfera. Luego lo que son los materiales y recursos de los materiales, es decir, qué tipo de materiales se están utilizando en la edificación, cuáles son sus fuentes, si se utilizan, por ejemplo, material reciclado o no, y cómo se hace su desecho. Calidad del ambiente interior, mediante la utilización de filtros, que se mantenga el ambiente con un aire limpio para el confort del ocupante, pero a su vez también hace referencia al momento de la construcción, cómo son los cuidados en cuanto a la liberación de material particulado durante todo el proceso constructivo, si se está haciendo un control que no afecte el medio ambiente, etc. Por último tenemos lo que es la innovación en el diseño, ya aplicado pues a la construcción específica, y prioridad regional, de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Las construcciones sostenibles se enfocan entonces en iluminación y ventilación natural, como lo veíamos en la otra clase. Ojalá utilizar sistemas que permitan movimiento del aire en la edificación y que el movimiento del aire haga que se pueda extraer calor y así mantener más fresco un lugar. Asimismo, utilizar en su mayoría iluminación natural, de tal forma que solamente situaciones de poca luz o en la noche se utilice iluminación artificial. Disminución de consumos energéticos y de agua. En ese caso, como les decía, combinar, por ejemplo, energía renovable con no renovable y hacer recolección de aguas lluvias, entre otros. Tener un confort térmico que va muy asociado a los materiales. Recuerden, con materiales ojalá con mayor masa térmica, y también va en el sentido de materiales aislantes y cómo se da el aislamiento en cada una de las partes del edificio. Además de la ubicación, también tenemos el confort ocupacional, que tiene que ver con el confort a nivel visual, auditivo, entre otros. Estética y armonía, ya la edificación. Muros verdes, que promueven el uso de plantas y de elementos naturales que ayuden a absorber la radiación solar, por ejemplo. Y energías renovables, como les decía, con el uso de, por ejemplo, energía fotovoltaica, energía eólica, entre otros. Entonces el LEED lo que hace es medir
una calificación al cual le da un valor normalmente hasta 100 puntos. Ese valor, aquí están los chequeos que hace en la parte izquierda de la lista que les dije anteriormente, y con base en esta evaluación le asigna un puntaje y de acuerdo al puntaje se puede llegar a una clasificación determinada. Estas categorías están tomadas de la versión 3.0. El nivel de 40 estamos hablando de edificaciones certificadas que cumplen lo mínimo. Tenemos luego edificaciones tipo plata, los cuales llegan a un 50 en puntaje. Oro sería 60 y 80 o más sería un sello tipo platino, como lo vemos acá. Acá está el rango, entonces certificado entre 40 y 49, plata entre 49 y 59, oro entre 60 y 79 y más de 80 para platino. Y algunos edificios que tenemos en Colombia, como ejemplo, en este caso tenemos el edificio El Pino en Sopó, que obtuvo un nivel oro. Aquí tenemos en Medellín algunos edificios típicos de la ciudad, los cuales fueron orientados a cumplir un sello ambiental como el LEED. En este caso, por ejemplo, el edificio Bancolombia alcanzó el nivel oro en el 2012. Acá está lo que les decía, por ejemplo, del acceso adecuado al transporte público, en este caso pues el sistema metro, autobuses, ciclovías, etc. También tenemos el edificio Hospital San Vicente de Paúl, que alcanzó un nivel de plata en Río Negro, que hace parte de la región de Antioquia. O por ejemplo el edificio Ruta N, que alcanzó nivel oro, que es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Bueno, entonces era un repaso breve de lo que era la legislación más importante en cuanto a los temas de sostenibilidad y cada uno de los aspectos que mide un sello ambiental, dentro de los cuales el que más se utiliza aquí a nivel colombiano es el LEED, el que más se busca para las certificaciones de las edificaciones, y además se recomienda siempre pensar, obviamente cuando se va a hacer una edificación, en mirar cómo esa edificación va a afectar el entorno, cómo va a interactuar con el medio ambiente y si podemos hacer algo en el sentido de disminuir la contaminación, utilizar más energías renovables, entre otros conceptos que vamos a ver un poquito más a fondo en el curso. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.